Ahí está. Yay. Ay, pues Vanessa Terán, qué gusto me da reconectar contigo después de 10 largos años que nos conocimos. 2014 en Nueva York. York, sí. No, qué En gusto igual. Qué todavía bueno. algunos estudiando, ¿no? Claro, yo estaba empezando ahí a estudiar. Y tú estabas Y recién graduada, me contabas. sí, me acababa de graduar ese apenas un mes antes también. Y recuerdo mucho ese momento porque de todas las personas que conocí en esa temporada, incluyéndote, todos ya tenían, o me parecía, o me daba la sensación de que tenían ya una idea muy concreta de la vida, así como por aquí va este camino. Yo terminé profundamente admirada por cómo interpretaban ustedes ya el mundo. Tú en ese entonces ya estabas como fotógrafa para Nat Geo. No, no estaba para nada como para fotógrafa para Nat Geo. Estaba empezando a estudiar fotografía y sabía que me interesaba la fotografía documental. Nada, de hecho, en realidad solo he hecho un proyecto con Nat Geo que fue con mi colectivo que se llama Fluxus Foto. Pero bueno, por ahí sí tenía interés como en los temas sociales y en la fotografía y cómo eso podía incidir en el mundo, pero yo no creyera que para nada la tenía clara. Pero esta curiosidad desde en dónde identificas que esta curiosidad podía convertirse en un estilo de vida, o sea, que fuera a través de la fotografía en algún momento, pero ¿cómo nace esa curiosidad en ti? A ver, yo creo que sí, desde chiquita me interesó mucho el arte y los temas sociales. Ok, Ya después de mucha terapia, me di cuenta que tenía que ver mucho como con una tragedia que yo viví de chiquita, que le asesinaron a una amiga mía cuando ok. tenía como 10 años. Y creo que eso sí me dejó como bien marcada de como, no sé, de ser una niña chiquita, o sea, de parte de mí sigue siendo una niña chiquita de 10 años que se pregunta como, ¿por qué el mundo puede ser tan cruel? O sea, como, ¿cómo pueden suceder estas cosas? Ujú. Y, y creo que parte de ahí fueron las ganas de como denunciar o registrar o entender como estos dolores que atraviesa el mundo. Pero creo que lo lindo de, de todo eso es que después igual con terapia, con medicina, con procesos y caminos de la vida también llegué a tener la libertad de no solo fotografiar el dolor, sino Ok. también querer fotografiar pues las alegrías y también como tratar de construir alegrías a través de la representación de alegrías, porque la representación también crea el mundo. Claro. Entonces el mundo también para dejar de ser tan doloroso necesita como ver alegría. Consumir alegría sin duda. Y luego, tal vez por eso luego los pero se vuelven tan populares porque estamos así deseosos de que nos hagan Es desconectarnos un necesario, ratito. Ujú, claro. ujú. Sí, sí, Se me sí. hace, Desconectarnos y conectarnos, ¿no? Las dos cosas a mí claro. No, también. y bueno, y la comedia, alguna comedia lo hace de manera hasta elegante, ¿no? O sea, como esos dolores nos reímos de esto, pero al mismo tiempo hay una crítica contundente después de esa risa, ¿no? Sí, definitivamente. Mi admiración Oye, a los stand-uperos. yo tengo mil ganas de explorar la comedia también, o sea, debe ser súper satisfactorio hacer reír a las masas por un entendido en común, ¿no? De que miren cómo todos estamos de acuerdo de que esto es ridículamente gracioso, porque es real. Claro. Me No, encanta sí, la buena totalmente. comedia. ¿No has visto una, hay una chica que se llama Hannah Gatsby, que No. es historiadora de arte y hace Ya. comedia en combinación con historia de arte y es una locura, es una locura. Ay, me tienes que mandar. Me Sí, interesaría mucho. ella se llama Hannah Gatsby y el especial se llama Nanette. Y creo que ella, no me acuerdo de dónde es, creo que de Nueva Zelanda, pero tiene un acento súper fuerte, que hay que verlo con subtítulos porque no, no se le entiende. El acento es muy, muy fuerte. Y ya como dos o tres veces después
de observarla, te sigue haciendo eco un montón de ideas Ah, desde desde lo su voy a óptica. checar. Muy curado, muy curado. Cuando estuvimos como en recontacto fue porque yo vi que te invitaron a dar una conferencia en mi universidad. Así empezó esta reconexión después de 10 años. Te invita la Universidad Autónoma de Nuevo León a que des una conferencia sobre arte y sostenibilidad, me parece que era el tema. Sí, o sea, Sustentabilidad. era la Secretaría de Sostenibilidad, pero el tema Ajá. era como las fronteras entre el arte y la antropología. Entonces el desafío era un poco como develar un poco la conexión entre la conexión, o sea, entre el arte y la antropología y la sostenibilidad. Pues mira, la vi, fue como reencontrarme contigo con esta versión tuya ya muchísimo más preparada, más como muy enterada, como muy estudiada, como muy expuesta a un montón de mundos, como muy sensible también a distintos temas y me tomé la libertad, por supuesto, de hacer algunas anotaciones. Dije, es que cuando la vea le tengo que preguntar. Son como conceptos, ¿no? Conceptos que decía, a ver, en esto hay que profundizar. Me encanta el tema que hablaba sobre el manejo de identidades. Y es que soy muy mala poniendo en contexto, pero estoy teniendo un problema de identidad. Eh, Estoy como intentando resolver qué es ser de frontera de Nogales, que es una frontera poco explorada, poco hablada, inhóspita para un montón de personas, tal vez para uno mismo, o tal vez uno mismo sepa poco de su frontera. Entonces, en este entendimiento, en este ejercicio de querer captar de qué se trata esto, llego con tu exposición en la universidad y bueno, el manejo de identidades. Y aparte veo en tu página también que este es un tema que te gusta, o sea, también que te apasiona. Porque aparte, a ver, contexto otra vez, em, estudiaste antropología, primero estudiaste fotografía y luego antropología. Sí, luego estudié antropología visual. Antropología visual, bueno, entiendo las primeras dos, creo que todos podemos entender un poco la fotografía y qué estudia alguien que estudia para ser fotógrafo, y lo mismo para la antropología, ¿no? O sea, querer entender al ser humano y sus Ujú. complejidades, pero la antropología visual, no tengo idea y por favor, explícame y ayúdame a retomar los temas. Manejo identidades. A ver, bueno, primero para dar como un colchón, la antropología visual, igual que la antropología, busca entender un poco el mundo, ¿no? Las personas, no solo las personas, sino, bueno, el mundo existente en todas las formas de seres que existimos en este mundo y las relaciones de poder, etcétera, pero creo que pone dentro de todas esas preguntas y esas investigaciones como centro a la imagen. Y la imagen, digamos, no solo como las imágenes materiales, como las fotografías o como un documental, sino todo el tipo de imágenes que hay, las imágenes mentales, las imágenes que proyectamos también con nuestros cuerpos, cómo leemos eso, cómo se reinterpreta, cómo cambia eso en la historia. Entonces, es preguntarte cómo la imagen también tiene este rol clave en la creación de sociedades en las culturas, en las relaciones. La imagen como nosotros lo que proyectamos o del, la imagen del qué. Todas las imágenes. Hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Beltin, que hace distintas distinciones de las imágenes que hay, ¿no? O sea, tenemos la imagen mental. Digamos, si yo a ti te digo, no sé, la palabra indígena, a ti se te viene una imagen de que, cómo eso se ve. Ujú. Pero aparte de eso existe la representación, por ejemplo, en este caso de indígenas, digamos ya específicamente por cultura, que existen de forma material como fotografías y que capaz circulan en formas de reportajes, pero también es distinto cómo circulan en galerías, cómo circulan ahorita, cómo circulan, o sea, antes circulaban como en la colonia. Ujú. Entonces, y también esto de los cuerpos, ¿no? Que nosotros también tenemos una imagen en el cuerpo, también la materialidad de nuestro cuerpo como imagen.
Bueno, por ahí más o menos va la antropología visual. Wow, wow, me encanta como el nivel de detalle de la conciencia de algo que hacemos y pensamos, o sea, generamos imágenes todo el tiempo Todo el y tiempo. y las imágenes generan pues cultura, porque dependiendo de la imagen que nos generemos de cualquier aspecto, pues vamos a reaccionar ante eso. Y hay Ujú, imágenes que supongo que entonces que son como las cúpulas de poder prefieren que tengamos ciertas imágenes sobre ciertos aspectos. Entonces ahí viene como como un desafío, ¿no? ¿En qué momento esta imagen me la genero yo genuinamente o la me toca desaprenderla, ¿no? ujú. Y siempre va a haber como conflicto y como resistencia, ¿no? Pero creo que un buen ejemplo es tal vez como las representaciones de las mujeres, yo que sé, en los años 50, ¿no? Que eran siempre como amas de casa, madres. Y finalmente como eso también va cambiando, se va desafiando y nada, bueno, más o menos por ahí. Pero de las identidades, sí es un tema que me apasiona muchísimo eh, y en general hago como una diferencia de cómo a mí me gusta como pensar en las identidades y es más bien alejándose de esa palabra como identidad Ok, y acercándose más a las formas de identificación, ¿no? Entonces, dejar de pensarlo como, de alguna forma como sustantivo y más como verbo, ¿no? Como un claro. proceso que a la final nos vamos exponiendo y que va cambiando y como en distintos contextos mi forma de identificación como mujer pesa más, pero en otros contextos mi identificación como artista pesa más, o en otros contextos mi identificación con mi nacionalidad como ecuatoriana pesa más, y así. Y por ahí tiene que ver con este tema de identidad más como verbo que como sustantivo. Lo aplico en mi persona en esta exploración de mi identidad fronteriza, ¿no? O sea, cómo me formó, qué tanto de lo que soy yo en este momento, comprendiendo esas propias imágenes mentales que tengo de mi persona y lo que se esperaría de mí, qué tanto proviene de lo que estuve expuesta en Nogales, ¿no? En crecer y ver lo que vi, de no cuestionar lo que no cuestioné, porque a mí me parece que viví como sin poner mucha atención a lo que sucedía, como sin no cuestionas lo que te sucede, ¿no? Hasta que ya no estás ahí, puedes verlo desde otra perspectiva. Entonces dices, no, a ver, espera un momento, sucedieron algunas cosas que vale la pena observarlas a detalle y ver qué impacto tuvieron en uno como persona, uno como sociedad, uno como región, porque hay cosas que simple y sencillamente no me hacen sentido, ¿no? Entonces, hay un tema, por ejemplo, de la identidad que me parece muy interesante relacionándolo con ser de Nogales, que cuando tú te vas de Nogales, tú naces en Nogales, Sonora, y te sabes mexicano, ¿no? Te sabes que naciste en México, entonces pues tú eres perfectamente mexicana. Tantito que te muevas al sur, porque cualquier parte es el sur, ¿no? Después Nogales ya un paso más al norte es Estados Unidos, entonces, tantito que te muevas más al sur, de repente existe esta como sensación de que no eres tan mexicana, ¿no? Eres más parecido al gringo que al mexicano. Y al inicio como que yo no quería creer esto, yo decía, no, o sea, la gente sabe que pues somos completamente mexicanos, ¿no? Que lo somos. Y, y luego sí me volví a encontrar con estos comentarios al paso del tiempo de que tal vez sí eras mexicana, pero no tan. Y yo, ¿qué? O sea, ¿cómo no eres algo tanto? ¿Y qué tanto? O sea, ¿y bajo qué parámetros soy? El año pasado te había contado, ¿no? Doy clases de español, arte y cultura y tuve un especial de Día de Muertos. Entonces fueron los alumnos y yo iba contando la historia, lo que tú quieras, personifiqué y contraté a unos músicos porque iba a ser un performance así como yo lo tenía pensado. Entonces le conté a uno de los músicos que cuál era mi proyecto con La Llorona y creo que me dijo algo como
como que yo siendo de Sonora no era tan mexicana, que esa canción le quedaba mejor a alguien que era de Oaxaca, ¿no? No me molesté porque, a ver, mi proyecto ya estaba por salir, perfecto, pero sí me quedé pensando como, esto sigue existiendo, o sea, muy independiente de cómo me veo, no soy suficientemente mexicana y no me había pasado eso. Entonces, este tipo de situaciones me han hecho cuestionarme el tema de identidad, no porque me urja colocarme ninguna etiqueta, pero, ok, entonces, ¿qué es esto que soy? Y que reflejo o que se entiende al otro lado. ¿Cómo, cómo has abordado tú el tema también de las identidades? ¿Cómo las observas? ¿Cómo te observas? ¿Y cómo observas esto que te acabo de contar? Es que sí, es como muy chistoso esto que cuentas de qué tan mexicana soy o qué tan o sea, es como, le ponemos un porcentaje, o sea, como, entonces soy 60% ecuatoriana y el otro 40% que soy, y digamos, como ejemplo, ¿no? Pero es muy curioso y digamos, eso es algo que yo le exploro bastante desde el lado del mestizaje, que tiene esta idea de que, claro, eres en el relato, creo que es bastante parecido en México, pero por lo menos en Ecuador, cuando te explican qué significa ser mestizo, es como ser mitad y mitad. Y es así como, ya, pero entonces, como, ¿en dónde me divido? Como, No, como lo de la dijiste, pero cintura para aparte, arriba, de aquí para abajo, o de adentro claro, hacia afuera, como, ¿cómo le hago para dividirme, para hacer 50-50? lo dijiste de una forma brillante. Dijiste, aparte mitad y mitad, futuro indígena, pasado blanco, o cuerpo indígena, pensamiento blanco, o viceversa. Es como, ¿cuál mitad? ¿Cómo mitad? ¿Cómo ponderas? Claro, si este mestizaje comprende la sociedad que habitaba en ese entonces aquí, más la sociedad que llegó a poblar acá y que nosotros somos el fruto de ese encuentro de ambas sociedades, qué tanto soy eso, ¿no? Pero en el qué tanto no me refiero necesariamente a un valor numérico, sino creo que va más a, dependiendo del momento, soy, Ujú. y dependiendo de mi contexto, soy lo que en ese momento convenga. A mí me hace un montón de sentido, porque a la final también creo que hay que reconocer también como nuestras agencias. Y en realidad hay veces que se habla de esto, ¿no? De lo que cuando dices convenga, ¿no? Como que a veces da miedito decirlo porque parecería que las identidades se vuelven como de una forma como instrumentalizadas Ujú, y la verdad es que sí, y a mí no ujú, me parece mal. Me ajá, parece como que viene de la agencia y los individuos de realmente velar por su bien, por su claro, bienestar, claro, claro. y más en contextos de racismo, ¿no? Ujú, Como, nada, recién hablaba con un amigo que también él es ecuatoriano judío y me decía, vive en Estados Unidos está dentro de un círculo de mucho activismo, de muchísima empujar para el progresismo, de luchar contra el racismo, nada, se activa mucho alrededor de temas de migración también. Y finalmente con la guerra entre Palestina e Israel, o sea, él me dijo, como a veces me siento incómodo en ciertos momentos, denunciar mi identidad judía. ujú. Y simplemente no lo hace. O sea, simplemente continúa su vida siendo el activista ecuatoriano que pelea por los derechos de la migración y está muy en contra de todo el racismo y todas las expresiones de opresión que existen en todo el mundo, en Ecuador, en el Medio Oriente. Sí, entonces creo que a veces hay como este miedito a reconocer que, que también, o sea, es desde la agencia y desde el contexto que se detonan las formas que nos identificamos en distintos contextos. Y creo que un poco lo que te pasó en la historia que me cuentas también tiene como que se pone en tensión cosas también como de qué se considera apropiación cultural, ¿no? O sea, estoy pensando como a Rosalía, por ejemplo, también la acusaron de apropiación cultural por cantar, no me acuerdo si era flamenco, bueno, no me Ujú. acuerdo muy bien, pero hay esta idea que pone en tensiones, ¿no? O sea, como
bueno, ¿qué me pertenece entonces? Exacto. ¿De qué me estoy apropiando? Ajá, o sea, entonces, y esta, o sea, digamos, es una discusión, no creo que tiene que Ujú, haber como respuestas muy de blanco y muy de negro, creo que también involucra mucho también los sentires de las personas que tal vez se sienten como un legado como de parentesco o ujú, ancestral con ciertas prácticas, pero ahí también creo que interviene cómo nuestros estados ujú, han formado las identidades nacionales, en base a qué tradiciones, en base a qué mitos, en base a qué nos enseñaron que significaba ser mexicano o que significaba ser ecuatoriano. ujú, Y desde ese entonces, o sea, como, bueno, tal vez nos toca repensarnos también. ujú, ujú, ujú. Que un poco ese siento que es el ejercicio que busco repensarnos como la acción de repensar no es para nada común. O sea, como que nos tomamos, we take ourselves for granted como somos y nos vamos así sin pocas veces detenernos y decir, a ver, pues esto ¿por qué? ¿Por qué Ujú. esta necesidad de querer entender las historias que suceden en Nogales? Hace poquito me subí por primera vez a un open mic a leer poesía, ¿no? De mi autoría. Entonces yo súper nerviosa la primera vez, porque es una maravilla los open mic porque es un espacio completamente libre de hacer cualquier cosa en público, ¿no? Entonces, llego con mi poesía y les digo, mi nombre es Andrea, me encantaría saber quiénes de ustedes han ido a Sonora. Nadie, así de las 50 personas que había, nadie levanta la mano. Y yo, exacto, vengo a hablarles del desierto, ¿no? Entonces ya entro con una poesía. Hay un momento en donde dice, nadie por placer nos visita. Nadie iba a visitar a Nogales jamás en la vida, solo nos utilizaban para cruzar Estados Unidos, ¿no? Y siempre tenía esta sensación de ver estas personas que cruzaban también la frontera de otras formas, pero que se hablaba poco, o sea, sí sabías, pero estaba como tan enraizado en lo normal, en lo habitual, que solo me empezó a llamar muchísimo más la atención hasta que lo veo en perspectiva, ¿no? Y era, ¿qué tan sensibles somos a eso que estamos viendo a diario? O cómo se transforma esa sensibilidad. Me hacía como que mucho match con todo lo que tú hablabas sobre la interpretación de las fronteras, que también lo decías en tu conferencia, ¿no? Si somos o no somos en cantidades que no las podemos delimitar, pero que las fronteras al mismo tiempo sí existen y entendernos como mexicanos y como ecuatorianas también existe. ¿Cómo lidiamos con eso? ¿Cómo lo unificamos? ¿Cómo lo trascendemos? ¿Cómo lo trascendemos? Pero ¿qué habría que trascender? Cuando las personas nos enfocamos en una etiqueta, quedas como amarrado, ¿no? Al querer entender algo. Entonces, esa trascendencia de esa identidad, pero que al mismo tiempo se tiene que respetar. O sea, trascenderla, respetarla y aparte procurar que siga existiendo, como lo que sucede en el caso que estudias de Sequoia Heaven. Yucua Haven. Sequoia Haven, que tiene que existir y hay que protegerlo y hay que entenderlo, ¿no? Ujú, Y aunque las diferencias existen, se forman estas como burbujas de sociedad que al ujú. mismo tiempo generan sus propias fronteras. O sea, no sé si me doy a entender en esta Sí, faramaya. yo creo que tiene que ver, o sea, todo esto con entender la identidad, o sea, la identidad, alejarnos más bien de ese como atributo fijo y cosa como tan sólida y acercarnos a las experiencias. Porque si nos acercamos a las experiencias y a la identificación, entonces la forma en que yo entiendo estos procesos de identificación donde se crean fronteras de que yo soy yo y tú eres tú, y yo soy ecuatoriana y tú eres mexicana, y bueno, todas estas otras fronteras de las categorías que podemos ponernos, siempre va a tener que ver con la relación con el otro, ¿no? La única razón, digamos, que yo soy ecuatoriana y tú mexicana y eso hace sentido es porque estamos estableciendo como una diferencia, ¿no?
de dónde nacimos, a qué estado o con qué nacionalidad nos consta en el pasaporte. Ujú. Pero siempre todo esto va, o sea, siempre la identidad o la identificación va a tener que ver con una relación en diferencia. No nos hacemos en aislamiento, no, o Claro, sea, claro, es claro, un claro, poco lo que contaba, ¿no? claro, De que el calor hace sentido porque existe el frío, el claro. negro tiene sentido porque existe un blanco. Entonces, desde esa relación de diferencia, que muchas veces es como una relación de otra edad, es que se crean estas fronteras que, como tú dices, tienen que ser respetadas. Ujú. Entonces, desde ahí lo que yo creo es que la diferencia y la pertenencia son dos lados de una misma moneda. Ok. Y tenemos una capacidad infinita de identificarnos, que es la misma capacidad infinita de pertenecernos. Entonces, tú y yo en esta conversación nos podemos sentir súper identificadas y empezamos a hablar como mujeres latinas, como mujeres en general, como mujeres de nuestros treintas. Tenemos una variedad de categorías que nos podemos como poner ahorita como stickers, Ujú. que nos vamos a sentir parte a que nos pertenecemos, que somos parte del Claro, mismo grupo, y somos parte del mismo grupo porque podemos hablar de las experiencias que compartimos desde la edad o desde el claro, género o desde la región como latinas. claro, claro. Pero también, si queremos, le damos la vuelta a la moneda y podemos encontrar un montón de diferencias. Claro. Entonces, creo que ese es el ejercicio de poder un poco reconocer y como tú dices, respetar las diferencias. Tampoco, no es una cosa como de sentir que las fronteras per se son malas, Claro, claro, que sino por supuesto, saber que existen, pero así como pueden ser fronteras, pueden ser puentes. Así como tú y yo nos podemos diferenciar, nos podemos pertenecer. claro, claro. Ujú. Creo que por ahí iría. Qué maravilla. Ahora, ¿cómo es que esta sensibilidad y esta forma de ver el mundo y de entenderlo y que, como dijiste al inicio, ¿no? Sigue siendo esta niña chiquita, curiosa de la existencia. ¿Cómo lograste hacer de la fotografía uno de tus principales instrumentos en esta averiguación del mundo? Ujú. Pues no sé, creo que, bueno, en realidad yo quería estudiar cine. Ok, Pero, pero mi mami me regaló por algún cumpleaños un curso de fotografía como un wow, inicio para aprender cine. Y después de ese curso fue como, no, esto me encanta. wow. Y ya me metí de cabeza. Y creo que ha sido como un súper lindo camino porque creo que lo que más amo de la fotografía es que es una gran excusa. Y hay muchas personas o sea, hay miles de otras excusas para ir a distintos lugares, para conocer a distintas personas, para enfrentarte con realidades que no son la tuya, ¿no? Y la fotografía, como la final, para bien o para mal, es un medio poderoso de representación que circula en medios, es una buena excusa como para confrontarte con eso. Y, y aparte de que sí creo que tiene como su valor, su poder en la representación. Tampoco creo que hay una frase que quién sabe quién la dijo, pero tampoco creo que es como que el arte per se cambia el mundo, pero sí creo que el arte nos cambia como personas y como que nos Claro, puede llegar. Y sí que nosotros ya como humanos con agencia podemos ir cambiando las cosas que se deben cambiar. Y la fotografía, aparte de tener como ese rol que me gusta, de poder un poco incidir en la representación, también me ha permitido como cuestionarme un montón de cosas y finalmente transformarme a mí primero, ¿no? Como dejarme afectar por las realidades que estoy viendo. wow, porque debe de ser difícil. Justo tenía curiosidad de saber cómo, a qué momento desafiante te has enfrentado como fotógrafa y cómo saliste victoriosa. O sea, en qué momento sentiste alguna tensión, algún peligro, algo de esas anécdotas que dices, híjola, esto estuvo de recordarse. Chuta, no sé si sea una cosa de salir victoriosa, pero creo que para mí fue súper fuerte. En Ecuador tenemos muchos paros
y en el 2022 hubo un paro y estaba reportando para para el medio donde trabajaba y nada, habían un montón de confrontamientos, gases lacrimógenos, estaba duro. Y eventualmente vi a un chico que se acercaba y que estaba súper herido, o sea, como que le habían lanzado un montón de perdigones y hasta ahorita es una investigación que está, bueno, en cuestionamiento y finalmente el chico murió, o sea, y claro, verlo a él muy herido, sí fue una cosa de muy impactante y claro, estaba en todo ese contexto tomando fotos, eventualmente esas fotos fueron la amiga con la que estaba reportando hizo toda una investigación al respecto para poder determinar si es que esos perdigones fueron o no lanzados por militares. Y, y bueno, fue súper duro porque claro, en medio de todo yo hubo un momento donde cuando ya vi que estaba demasiado herido, como que no me daba el corazón para seguir reportando y mi amiga se acercó y yo le dije, yo no puedo, o sea, no puedo estar ahorita fotografiando esto. Y me alejé y a la final, no sé, no sé si soy muy buena fotoperiodista, Ujú. eh, en el sentido de que, claro, eh, no podía quedarme ahí para fotografiar eso, que a la final lo poco que fotografié sí de alguna forma fue usado para investigar a las imágenes desde un lado más como policía, no sé si, no creo que policial, pero como para saber Ujú. quién Como de es evidencia, como ajá, más, evidencia. sí, más que fotoperiodismo. Ujú. Ajá, pero sí fue como un momento donde me confronté y también creo que ha sido un momento donde también me he dado cuenta que en ese proceso en el que estoy, donde ya no tengo tantas ganas de fotografiar el dolor y creo que es importante que alguien lo haga a la final, porque a la final puede servir como evidencias, a la final es parte de la memoria colectiva, a la final se puede usar para denunciar y aparte tampoco podemos hacer, o sea, no, hay esta cosa con el fotoperiodismo, ¿no? De que por un lado no podemos hacer de los ojos ciegos, pero por Ujú. otro lado la circulación de estas imágenes también es conflictiva, porque de alguna forma también nos vuelve menos sensible y nos hacemos más, nos acomodamos más a ver el dolor ajeno y ya se vuelve Nos como algo entumecimos, familiar. claro. Y nada, pero más que eso, que es como un conflicto propio del fotoperiodismo, me fui dando cuenta que no quiero hacer eso. O sea, que no tengo la piel o las intenciones Claro, vas de querer cambiando. dedicarme a fotografiar eso. Ujú. Claro, claro, claro. Y qué interesante. Me encanta que tomen como responsabilidad de que no salgan a la luz ciertas fotografías precisamente para no ocasionar esta insensibilidad. En Nogales hubo una temporada muy, muy fuerte de asesinatos, de balaceras, así por muchos, muchos años, donde salías así de la casa y las primeras imágenes del periódico, de los periódicos eran espeluznantes, ¿no? Y que decías, no podían, o sea, no podría ser más sensible y poner tal vez una fotografía menos explícita. Entendemos perfectamente qué es lo que está sucediendo. Toda la noche Nogales no dormía al son de las balaceras. Innecesario era mostrarnos un descuartizado o alguien que ya estaba Padre. hecho una coladera, ¿no? Es como, es innecesario, ya lo sabemos. Se me hace muy, muy responsable y muy humano también de tu parte entender eso como que no, no sabía que podía existir esa sensibilidad para quienes Y no de hecho estamos sí fue ejerciendo el complicado fotoperiodismo. porque en el medio donde trabajaba, yo pasé las imágenes como evidencia. Ujú, Y el rato que sacaron el reportaje, la investigación incluyeron una imagen muy gráfica y ese rato les llamé a decir como yo no autorizo esto. O sea, como tú dices, es innecesario, ya sabemos que está ujú, muerta. ujú, ujú, ¿Qué va a sentir su familia? ¿Su familia ujú, necesita esta imagen? ¿En verdad? ujú, ujú. Pues te felicito muchísimo porque esa sensibilidad es preciosa y necesaria, y necesaria. Y se construye desde ahí, pues. Y el, Sí, y el,
desenlace positivo que esto tiene, me parece bellísimo. Yo hubiera deseado precisamente que no hubieran habido esas imágenes, ya lo sabíamos. Ujú. Es más, estoy casi segura que en algún momento mi papá se reunía con personas como para que exigirles a los gobiernos municipales de que no pusieran esas imágenes. Ujú, Claro, es que también contribuyen como a un estado de terror. ujú. Un Y estado de terror, pero luego lo estás tan expuesto que es retorcido. Por eso esta averiguación de qué impacto tuvo en mí, porque particularmente el caso de una amiga de la escuela, l- eran unas casas que eran como 6 casas que de fachada lucían exactamente igual, y alguna de esas casas era una casa de seguridad o tenían a alguien adentro o algo estaba chueco con una casa. Bueno, el narco no averiguó y balaceó todas las casas y quedó así. Me acuerdo perfecto, o sea, me acuerdo perfecto cuando ella nos estaba contando la anécdota de que me parece que estaban como viendo televisión y de repente así una bala atraviesa tu ventana y atraviesa tu tele, ¿no? Y ellos tuvieron que refugiarse como cerca de 4 horas abajo de la escalera de su casa, porque no nada más fueron balaceras, fueron granadas, o sea, esto sacado de una película de terror. Y al día siguiente, esto sucedió muy cerca de la escuela donde nosotros íbamos, y al día siguiente estaban desviando todo Nogales escuchó esa balacera, todo Nogales, o sea, quien estuvo ese día ahí, no hubo manera en la que no se escuchaba porque el sonido rebota, porque son puros cerros, Nogales está construido entre puros cerros, entonces todo el sonido rebota. Em, y al día siguiente que fuimos a la escuela, desviaban el tráfico y luego te enteraste que precisamente era en la casa de esta amiga. Y conforme el tiempo fue pasando, me acuerdo que el chiste era, estábamos nosotros muy jovencitos, pues éramos todavía, no sé, 16 17 años, y era, no podemos pistear en la casa de fulanita, no podemos beber en la casa de fulanita, porque nos va a dar un aire. O sea, está tan perforada la casa que podía entrar un aire, podíamos emborracharnos más, ¿no? Y de repente vi precisamente en el Insta de la Fer Chandler, que también es fotoperiodista y que también hace unas fotografías, hizo un especial de capa, en donde fotografió a unos niños en la guerra. Cuando vi la fotografía me recordó exactamente a Nogales en esa época, ¿no? Está como, como temor retorcido y porque te tienes, o sea, no vas a salir corriendo de ahí, no había opción de moverte en la cabeza de mis papás, no era como que, ay, sí, nos mudamos, no, es como, pues esto está sucediendo y es lo que hay, ¿no? Pero cómo te desarrollas con este temor, con que balacen en la casa de tus amigos no es para nada común. ujú, Se suponía que vivíamos en un país como que con cierta libertad y con cierta seguridad y luego en cualquier momento eso podía desaparecer. No puede ser que no haya consecuencias cognitivas o de la psique de quienes ahí habitamos, ¿no? Y se genera muy poco arte, se genera muy poco contenido cultural. Todo gira alrededor de los hechos de la frontera per se, de migración y de como si solamente fuéramos migración, pues Nogales, ¿no? Como si quienes habitan el pueblo de Nogales no fuera importante en sí mismo más allá de la migración, ¿sabes? claro, hay como Entonces, esta historia única de que eso es lo que es. eso es lo que es cuando cuando desconozco profundamente, por ejemplo, las historias. Hasta después te enteras de unas tragedias que dices, ¿cómo que esto sucede aquí? Ujú, ¿Cómo que una vez hice un viaje a Centroamérica y tuve un montón de oportunidad de platicar con cualquier cantidad de personas que habían hecho sus cruces, algunos de ellos por Nogales, y era, ¿cómo esta cantidad de personas con esta cantidad de historias vienen a aclararme la mente de algo que yo no sabía estando ahí en Nogales? Nadie te da esa educación
y esa sensibilidad hasta que te enteras que utilizas, por supuesto, Nogales para ir a perseguir algo más, ¿no? Para ir a alcanzar otro estandarte, otro tipo de vida. Y en Nogales es en donde es como el paso decisivo. Es como ya esto es Ujú. lo más lejano que pudieron llegar y ya implica un nuevo riesgo. Entonces, Nogales, ¿qué está haciendo para esas personas también? O sea, no sé, es muy fuerte, hay Es que muchísimo. ¿Mm? no quiero decir de lo que me estás diciendo, claro, hay como, o sea, más bien te pregunto si estoy entendiendo bien, ¿no? Pero siento que me estás diciendo que, claro, tú desconocías todas estas historias que luego te vienen como a desmenuzar con las personas que vas conociendo de todo lo que está pasando allá, pero al Ujú, mismo tiempo, digamos, si tú desconocías como esos detalles o esas historias o esa como perfil de tu mismo territorio que capaz no era tan evidente para ti, por otro lado también hay todo otro perfil de lo que es Nogales para ti, que sí lo estabas viviendo, que es más complejo que eso, que es más rico que eso, ujú. que la gente tampoco se explora porque en los medios capaz solo se cuenta las historias de migración. Exactamente, y de narco, por supuesto. Y de repente era decir, es que no soy ninguna de las dos. Aguanta, hay algo, hay una, Claro, ajá, exacto, hay una variante, hay algo más interesante, hay otros frutos extraños también. Esto no es lo único. Y son estos frutos sensibles, estos frutos artísticos, ¿no? Estas sensibilidades. Como, por ejemplo, de donde tú eres, es común explorar esas sensibilidades. Está en estos Mm, espacios. yo creo que el Ecuador sí se cuestiona muchísimo su identidad, porque tampoco, eh, o sea, en general hay mucho arte, sí, digamos, la gente quiere hacer arte, es un país bastante precario para hacerlo, Ok, pero existe y la gente lo hace. Y creo que dentro claro. de eso sí he cuestionado muchísimo, o sea, la pregunta de la identidad es una pregunta que los ecuatorianos nos hacemos mucho y creo que tiene que ver con que no tenemos una identidad mm, tan fuerte o tan sólida o tan definida, no sé, tampoco que debería serlo así, solo que comparamos, por ejemplo, con la identidad mexicana o la identidad colombiana y se siente que es un poquito más sólida. Ujú. Y yo creo que también o sea, en Ecuador hay un montón de fracturas, eh, por ejemplo, étnicas o de clase, o sea, que hacen un poco difícil y yo me imagino que lo mismo debe ser en México o en Colombia, pero de alguna forma no está muy claro qué es ser ecuatoriano, ¿no? Bueno, no creo que en realidad es muy paradójico porque yo me dedico a esto de explorar la frontera y la identidad y mucho alrededor, especialmente cuando abordo temas de la migración y de la diáspora ecuatoriana, termina girando alrededor de como esta categoría nacional de lo que es, de lo ecuatoriano, ¿no? Pero en realidad yo soy, creo, la persona menos nacionalista que existe. No me da, no, o sea, le tengo mucho cariño a mi territorio y a las redes que tengo aquí y a las personas que tengo aquí, a mi familia. Claro, Pero así como decirte, ah, no, es que yo amo al Ecuador, soy súper patriota, es como, no, o sea, como yo amo el Cotopaxi, que es un volcán hermoso. Pero así como la idea del Estado-nación, de hecho me hace ruido, pero bueno, termina siendo como un eje en mi trabajo también, ¿no? claro, Eh, pero de lo que decías igual, o sea, como que me daba un poquito, claro, de susto cuando te escuchaba todo este tema del narco y de cómo uno empieza a vivir como con esas imágenes o cómo uno empieza a vivir con esa idea y con ese relato. ujú, Que también es algo que lo estamos empezando a vivir acá, que es súper nuevo para el ujú. Ecuador, y que creo que no tenemos idea de cómo hacerlo. O sea, Ujú. no, estamos en un momento o sea, desde los medios, los periodistas en general, están como recién empezando.
a capacitarse, a pedir ayuda para saber cómo es que se cuenta esta historia, cómo es que se... Ese es el tema, que se cuente, o sea, tienen que haber personas contando sus experiencias. A nosotros nadie nos dijo que podíamos contarlo, o sea, y aparte era como, nadie quiere contar eso, ¿no? Quiere Ujú, reírte de eso, pero creo que es muy sano estar comunicando, pues, cómo te sientes, qué reacciones hay, cuando sientes miedo, como que tampoco, como que no es políticamente correcto expresar que uno tenga miedo, que uno se sienta vulnerable cuando no deberías. Y ante esos aspectos, presentarse vulnerable es casi radical, es como, por favor, esto tiene que cambiar, esto tiene que evolucionar porque está lastimando, ¿no? O porque ujú, está hiriendo susceptibilidades. Y no sé cómo lo hicimos, ya no es así, por ejemplo, en el caso de Nogales, todo eso, o sea, todo empieza, todo acaba, ¿no? En algún momento se calmaron las cosas, pero me sigue dando como esta sensación de este halo de que se exploró poco cómo como sociedad nos impactó. No puede ser que hagamos como que no sucedió. Sucedió, nos dolió, perdimos personas, perdimos clases, perdimos paz. em, sí, se generaban como sensaciones de comunidad fuertes, pero y luego no veo como o sea, yo de repente a través de la historia veo que después de momentos así muy terroríficos vienen como estas grandes revoluciones artísticas, como que hay un ímpetu de las personas por comunicar o por expresarse artísticamente después de, de traumas así de fuertes y no veo que parecieran que estas corrientes artísticas fueran como finalmente, ¿no? La joya de la corona de, mira, por lo menos generamos esto, ¿no? Este fue el resultado de, de esos traumas. Y acá no es como si solo se hubiera consolidado en el golpe y listo. mm. No hubo una crítica, no sé, Sí, mm, ¿cuál será la diferencia? O sea, para que suceda, o sea, que la imagen o el arte en general funcione desde ese lugar, ¿no? Que yo siento que es como una curita también. ujú, O reconocer que hay la herida y ver cómo, no sé, nos consolamos también o nos replanteamos o recreamos a partir de ahí. Yo pienso, por ejemplo, que Chile es un ejemplo donde un montón de su arte gira alrededor de la dictadura, o sea, donde la herida está como muy abierta décadas después y la ven y la vuelven a revisitar y la vuelven a reinterpretar y vuelven como, o sea, esa memoria colectiva es como muy fuerte. En Ecuador, de hecho, también es bien olvidadizo. ujú. ¡Ay! Tiene una Estos somos memoria. olvidadizos. ¿Qué? Que está muy bien, o sea, qué bueno que tenemos la capacidad de olvidar precisamente para no estar cargando emocionalmente con todo esto, pero una reinterpretación, pues un, ajá, una creación, una propuesta, no sé, estoy como estoy neciando mucho en querer ver algo, en querer ver como el nacimiento de un fruto en donde, pues, no sé. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, cuestionarme que yo conocí primero Washington, D.C. antes de conocer la Ciudad de México. Era, ¿por qué? O sea, y estuve expuesta primero a los Smithsonians antes que a cualquier museo en la Ciudad de México que me parecen maravillosos. Entonces, ¿cómo? Cómo esas experiencias las llevabas a Nogales, las contabas y, y no podía suceder nada más, o sea, se quedaban nada más como en la plática, ¿no? Como en la leyenda. Y tengo una necesidad como medio imperante de hacer algo en Nogales, Ujú. de invitar Pero a que también, creativos. ujú. Pero Ujú, ahorita con lo que dices, ¿no? O sea, la final, la realidad fue que, digamos, alguien con tu perfil, con tu edad, siendo de Nogales, al parecer era más
accesible conocer primero un Smithsonian. Y O sea, como digo, digamos, en tu posición o lo que, o sea, eso es parte de lo que te hace fronteriza. claro, 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 claro. Que o sea, yo siento que a veces es como, y me pasa igual, ¿no? O sea, yo conozco mucho mejor Nueva York que el sur de Quito, en mi propia ciudad. O sea, como viví en Nueva York, he ido pocas veces al sur de Quito. Y, y creo que es parte de eso, que también somos como muy globalizados, o sea, ya como las Ujú, redes y los espacios, o sea, son otras las lógicas. Como claro que hace 200 años sería, ahí sí como inconcebible que yo conozca más Nueva York que el sur de Quito, claro, pero ahora ya no, y eso también es como real. No digo que no sea válido como un grado de ser crítico también con eso, ¿no? Creo que claro. también hay que, está bien. Pero también es muy material la situación, o sea, es muy real, muy del contexto, muy de nuestra historia, muy de nuestros tiempos. Y en tu caso es muy fronterizo. Ujú. Y es que aparte Nogales hace frontera con otro Nogales, entonces es como solamente tu versión de Nogales, Arizona, ¿no? Y es Ujú, muy bello, es distinto. Por lo regular, las fronteras son una ciudad, otro nombre, otro estado. Y acá solo es como la extensión de tu propia ciudad atravesada por algo. Ajá, ujú. es No, muy bueno, es bello. un montón. Ajá, es como muy poético, ¿no? Es muy poético, es correcto. Y esa poesía es poco explorada. Ujú. ¿Y cómo, digamos, ajá, cómo se ve a un Nogales y cómo se ve el otro? ¿Son muy distintos? ¿Se ven muy distintos? Sí, sí se ven distintos. Geográficamente, no tanto, pero, pues es que Nogales, Arizona es diminuto. Es un puntito. No me acuerdo si tiene 40,000 habitantes, es una cosa así, son muy, muy, muy pocos versus un Nogales que es casi medio millón de habitantes. Y desorganizado y creciendo así como pueda en los cerritos, porque pues Nogales es todo, casi todo es cerro. Mm, sí se nota de volada que estás en México, pues sí se nota de volada que ya no estás en Estados Unidos. En el segundo uno en el que cruzas te recibe un bache, ¿no? Un hoyo gigantesco, un socavón. Pero fuera de eso, culturalmente hablando, está muy unificado. O sea, si lo ves, sí se nota la diferencia. Vivir en la frontera es parte que se note esa diferencia. Em, pero, por ejemplo, en los 90, que fue cuando a mí me tocó crecer como niña, era muy común que mi mamá hacía el mandado al otro lado, o sea, todo lo que se fuera a consumir en la casa se compraba al otro lado y algunas que otras cosas de este lado. Entonces yo crecí tomando leche de Estados Unidos y cuando me Ujú. fui a vivir a Monterrey, fue la primera vez que tomaba leche mexicana y era como, ay, que se reían de mí. Durísimo, y yo, güey, pues, perdón, nunca la había tomado. O sea, bueno, sí, cuando iba a Obregón, pero lo común era la otra leche, pues. ¿Y Y sabe decía, muy ay, distinto? pues a mí era más emocional, yo creo, que pensar. Aparte era el ritual, era más el ritual. Seguramente sabía igual, pero pues mi mamá nos tenía chifladas así, ¿no? Y un montón de esas cositas, por ejemplo, te festejaban al otro lado, tienes a tus amigos al otro lado también, o sea, estás yendo y viniendo, Todo el tiempo. todo el tiempo, todo el tiempo. Hay quienes cruzan 2, 3 veces al día, ir y venir, a veces hasta los CBP ya saben quién eres, ¿no? A veces no. Entonces, sí está muy difuminado, sí está muy bonito lo que sucede ahí. Y Bueno, claro, llega gente de todas partes del mundo. Si ujú, yo tan solo hubiera visto o hubiera sabido eso en ese momento, otra cosa hubiera sucedido, ¿no? Pero ahora lo entiendo. Ahora, por ejemplo, veo que va muchísima gente a hacer investigación de asuntos fronterizos. Uf, ujú. cualquier cantidad de periodistas con cualquier cantidad de óptica. Es muy hermoso.
Es muy Ujú, hermoso y lo que hablábamos al inicio, ahorita yo lo he sentido como convenientemente interesante decir que soy de Nogales, o sea, como que hay una atención especial hacia ese lugar del mundo, ¿no? Donde ujú. usualmente se le reconocen por cosas o aspectos no tan positivos. Bueno, a mí me da mucha curiosidad lo que vas a hacer allá. Ay, muchísimas gracias. Te voy a Sí. estar informando y No, en medida aparte, de lo o posible. sea, que se llamen los dos Nogales. Ambos Nogales. Sí, hace unos años. Ay, luego te presento. O sea, y si quieres ir, luego vamos. O sea, lo que tú quieras hacemos allá. Hace algunos años trabajé, después de que me fui de Monterrey, me regresé a vivir un año a Nogales, 1 o 2 años, y trabajé para una asociación que se llamaba Border Community Alliance, que era gringa, y hacían tours a Nogales, Sonora. Y yo, ¿tours a Nogales? ¿Qué ven en el tour? Y el chico que hacía los tours era un historiador de California, especialista en esa región. Y yo, no mames que te especializaste en la historia de Nogales. Tuvimos una serie de proyectos súper interesantes, pero lo más grande fue que iban a tirar la Plaza de Toros de Nogales. La iban a demoler para hacerla un estacionamiento. Y yo, Ya. ¿cómo que van a hacer un estacionamiento de la Plaza de Toros? O sea, no hay forma. Y no había ningún organismo que estuviera defendiendo la Plaza de Toros. A nadie le importaba la Plaza de Toros. Pues fui a buscar quién era el dueño, a ver si me prestaban la llave, a ver si qué podíamos hacer, porque no era posible que la fueran a convertir en un estacionamiento público. Entonces le hablé al Alex y le dije, oye, Alex, tú me vas a ayudar, pero hay que prevenir que tumben la Plaza de Toros. Y fueron a cubrirlo, fue El País y fue La Vanguardia. Estamos el Alex y yo así de, no, Ah, vamos a tumbar la Plaza de Toros, no en protesta, sino empezamos a llevar tours, a llevar gente, a llevarlos a habitar la Plaza de Toros, a contar la historia, contarla una y otra y otra y otra y otra vez, y se recuperó, no sé si la vendieron, no sé qué negocio habrán hecho, pero ya la plaza está funcionando otra vez, no como Plaza de Toros, afortunadamente, pero sí como un recinto cultural. Hacen conciertos de una música que, bueno, dices, ay, a ver, podríamos hacer otra cosa ahí, pero se pero por lo rescató el menos lugar, está. Ajá. claro, se rescató el espacio. Entonces, Em, es que imagínate, si no hay quien se cuenta la historia, si no hay quien trabaja o revisa sus traumas, si no hay quien hace este ejercicio, se acaba. Ujú. Y lo que estás diciendo me hace pensar un montón, justo en lo que hablábamos, ¿no? O sea, como de mirar la herida. Y me hace pensar mucho cómo, por lo general, creo que ha pasado más en los Estados Unidos, pero hay esto de, y que lo entiendo, y un tiempo era como muy a favor. eh, Ahora creo que soy un poquito más como escéptica. Bueno, te cuento, para no Ujú. divagar. Tú Pero date, tú divaga. Pero hay esto, claro, como hay este trend de votar los monumentos de, digamos, por ejemplo, eh, no sé, hombres que tenían esclavos o colonizadores. eh, y yo en realidad entiendo mucho la lógica y por mucho tiempo estuve súper a favor de que se voten eso porque sí hay, claro, o sea, cómo tenemos un monumento de alguien que claramente ya no está alineado como con los valores del presente o los valores que queremos para nuestras sociedades, ¿no? O sea, como alguien que, claro, o sea, tuvo un montón de esclavos, por ejemplo, pasa con Cristóbal Colón, Ujú, con monumentos de Cristóbal Colón. Y siento que, claro, para mí era como, claro, ¿cómo mantenemos esto como un monumento, ¿no? Como, ¿por qué le estamos dando este sentido de exaltación de alguna ujú, forma? Y en ese sentido estoy clara, o sea, como muy de acuerdo de que no debe tener un sentido de exaltación. Estoy pensando esto con la Plaza de Toros, ¿no? Que, por ejemplo, aquí ujú, también tendría como un peso bastante colonial, que también podría ujú, ser como muy criticado, o me imagino que las personas que defienden los derechos animales también no estarían como tan contentos con el significado ujú, de una plaza de toros, pero ujú, que finalmente igual es parte de la historia, ¿no? ujú, ujú. Y
Y entonces, bueno, cuando en algún momento discutía con un amigo sobre esto, yo estaba así, no, voten todos los monumentos coloniales, votenlos, votenlos. Eh, ¡Afuera! Fuera. Eh, él, Decapítenlos a todos. ah, él es quichua tabaleño, un pensador bastante interesante, se llama Inkari Kawi, amigo muy querido. Y él me decía como, no, Vane, o sea, como, no, o sea, como, ¿para qué hacemos eso? ¿Para olvidar? O sea, esos monumentos están igual para hacernos de acuerdo. O sea, como la historia no está como para borrarla, sino tenemos que verla y resignificarla. Ujú, ujú, Eh, ujú, Entonces, una cosa es creer que todos esos monumentos tienen que estar ahí para ser exaltados y otra cosa es pensar en esos monumentos, cómo los podemos resignificar para ujú, que sean, para ver la herida, para ver el paso del tiempo, para ver la historia y para releerlo y para que reexistan con nuevos discursos, ¿no? Un discurso ujú, que no sea el de, ah, sí, Colón, eres magnífico y amamos todo ujú, lo que hiciste, sino que sea, ah, Colón, esto pasó, Colón llegó, pasó la ujú, colonización. Y ahorita, en este momento, vamos a ser críticos con esto. Pero ujú, lo vamos ujú, a tener ahí en la vista porque es importante verlo y no es o sea, no es útil destruirlo, es ujú, útil criticarlo, es útil criticarlo, pero que esté ahí ujú, para ser visto. ujú. Como, o sea, Me, digamos, en el caso de la Plaza de Toros, es claro, digamos, podría tener todas estas connotaciones de derechos animales o colonización o lo que sea, pero claro, puede ser un centro donde hay música, donde claro, existe arte, donde se está hablando, o sea, donde se ponen nuevos discursos en la mesa, donde es un punto de encuentro. claro, de Puede hecho, tener y estos se otros convirtió en eso. significados. Claro, y ahorita que lo platico, realmente ni siquiera, o sea, estoy completamente en contra de la tauromaquia, por supuesto, o sea, no me encanta, la verdad, pero era un lugar en donde sucedieron historias, ajá, Ujú. y no, y la cuestión de los animales no era no era mi Claro. discurso, era como ya lo había pasado, ajá, era como, es más, ustedes estarían de acuerdo conmigo que esto también como memoria de que qué fue Ujú. lo que hacíamos en algún momento de la historia con los animales y no deberíamos, pero mira cómo rehabitamos este espacio y cómo lo reconvertimos y readecuamos nuestra narrativa de este lugar. Y justo en eso se convirtió, o sea, hay mercados ahora y la gente vende sus cosas y se hacen conciertos y bueno, y la gente lo habita. Mi mamá ha ido a conciertos ahí, yo de, ay, estoy como el meme de, esta gente no sabe que yo traía la llave. Y feliz, y es como si quisiera, fíjate, a un lado de ese lugar hay a un ladito de esa, es como mi siguiente meta, pero pues no estoy ahí. Bueno, a un lado de la Plaza de Toros está un edificio que se llamaba Cervecería del Norte o Cervecería Sonora. Acuérdate que en los 20 estuvo la ley seca en Estados Unidos. ¿La Entonces, en qué? la frontera, la ley seca, ¿no? Ah, ok. Ujú, Ujú, la prohibición. ujú, Entonces, la gente traficaba con alcohol. Y bueno, este edificio está abandonado. O sea, si alguien no lo cuida, lo van a tirar. Y de ujú. repente me voy dando cuenta, o sea, también uno donde pone la atención te vas enterando, ¿no? Ahorita tengo así un sinfín de anécdotas y de cosas curiosas que he aprendido que han sucedido en Nogales y que estaría muy bien que la gente se enterara. Hay cantidad impresionante de películas que se han filmado ahí, casi todas obviamente con el tema de la frontera, pero nunca es Nogales la frontera que sale en la película. Siempre es Tijuana o Ciudad Juárez. Nogales es como que aparte, somos de las fronteras la menos cool, ¿no? Este, mal, la minoría de las fronteras. Pero, pero me acerca a personas, o sea, con la excusa, así como a ti la fotografía, que te ha acercado a personas, a mí ser de Nogales me ha acercado a las personas y a las situaciones y a las experiencias. Tienes que ir, Vane, conmigo. No, sí, yo feliz. No sé, justo ayer una amiga me decía que, que su hijo como que se convirtió o se está convirtiendo en testigo de Jehová.
Y yo digo como ahí está la fina línea de la diferencia, ¿no? De cómo reconocer la diferencia, respetar la diferencia y decir, Exactamente, igual me exactamente. preocupa un poco. Exactamente. Yo quería hacer, o sea, yo quería comunicarle a la que me preocupaba por ella, o sea, que realmente quería que supiera que estaba como tomándome en serio lo que me decía, pero al mismo tiempo, sin ser juiciosa, era como, en qué momento? Y tengo que respetar esto que eres, pero esto que eres ya no ya no resuena tanto conmigo, pues. Sí, no sé, de ello la vi porque, digamos, estaba ella en Nueva York, ya no estaba en la escuela, salimos un par de veces y de ahí se mudó de Nueva York y ya no supe más, ya no supe más. Yo Sí. tampoco. Pero, pero pues respetar, o sea, que respetar, ¿no? Las decisiones que tomó. Sí, se me Sí, hace ponte muy raro. a mí sinceramente es como, creo que lo que más me cuesta es respetar esas diferencias. También porque yo fui criada como muy evangélica Ah, y digamos, yo considero que mi escuela es una secta, fue una secta. claro, Nada, estuve así como, era súper involucrada con la religión y estuve involucrada con algunos grupos en los que sí considero que habían ya de lejos prácticas que sí son sectarias y de manipulación claro. y entonces sí me cuesta un poco, pero claro, también la verdad es que claro, así como pueden haber prácticas súper cuestionables, también hay gente que se acerca, digamos, de esas creencias de una forma súper sincera y es su camino. Pues sí, pero también lo sentí y no es una conversación fácil, ¿no? Así como perdí a mi amiga en manos de una secta. No es nada, no es normal, no es común. Y Claro. sobre que teníamos esta relación éramos muy cercanas, o sea, y de repente, bye. Dije, ¿él iba a ser tu esposo? O sea, fue así como que todo muy rápido, todo muy raro. Pero no me llamó eso tanto la atención porque, a ver, he tenido amigas que se han casado de un día para otro, casi casi, y siguen estando perfectamente felices. Pero me dio la sensación como que estaba huyendo de algo, pero no alcancé de volar, se quedó sin teléfono. Solo espero que esté muy bien, solo espero que esté muy Sí. bien. Pero esa temporada, Vane, todos los que conocí, incluyéndote, en verdad tenían a mí me daba como este halo de súper creativos, súper atinados, súper sensibles, y yo solo como una observadora del todo, ¿no? Nada más viendo qué sucedía. Y hasta ahora ya siento que he decantado todas estas experiencias. No, qué lindo. Tu proyecto, o sea, me parece que hay tanto, o sea, me imagino que debe haber tanto que contar en Nogales. Y sobre todo, ser mujer nogalense es una voz poco explorada. O sea, ser una voz de esa frontera que tampoco busco que me defina. Ahora que fui a Los Ángeles hace un par de semanas y me invitaron a a la apertura de la galería de una amiga artista plástica, que ella es de Mexicali, Mexicali también es frontera. Entonces hablábamos como mi vida fronteriza fue muy privilegiada, profundamente privilegiada. Entonces también no se puede hablar desde ese privilegio, ¿no? O sea, es como, tienes que ser muy fino en cómo abordar desde ese privilegio, porque claro, Nogales solamente puede ser tristeza, desolación, este desierto árido del que todo el mundo se imagina que sales porque hay de ti que hayas, o sea, que tu familia siempre haya tenido para poderte comprar una visa y demostrar que puedes vivir en la frontera y que no estás en una búsqueda de quererte ir al otro lado ya, ¿no? ¿Quieres estar en Claro que Nogales? tu cruce no es del cruce que se cuenta, ¿no? No es ¿cuántos cruces hay? Ujú, Exactamente. ¿Cómo convives? O sea, yo veía, claro, a las personas que cruzaban y aventaban sus mochilas, a sus hijos, sus pertenencias, todo, y yo cruzaba ajá, con una tarjeta, listo. ujú. Entonces, asignatura pendiente que traigo ahí, como una reconciliación, como una suerte de paz interior. Es que yo creo que esos lugares, o sea, esas complejidades desde donde se cuenta la historia, es bien importante como preguntarse, pero no creo que hay que dejar de contar las historias desde todos los lugares. Ujú, ¿No? O sea, siento que sí hay por ejemplo, en mi caso.
di una charla igual de Sukua Haven y una amiga, después de la charla, como que en las preguntas me dice, bueno, ¿y tú te identificas como migrante? Sabiendo que yo he vivido muchos años fuera del país y tal, y le dije que no, que en realidad no me identifico como migrante, porque la forma en la que yo viví en Nueva York era desde otras condiciones, o sea, desde el mismo hecho que yo por obligación legalmente tenía que volver al Ecuador. Entonces, Ujú, nunca estuvo en mis planes como, eh, no sé, coger mi vida entera y entablarla ya para quedarme ahí. ujú, ujú. Y, y nada, o sea, como efectivamente sé que viví muchos años en otro país que no es Ecuador, pero no necesariamente me siento identificada como migrante o como una persona que haya vivido como migrante. Ujú. Que haya tenido esa experiencia, que ni siquiera tiene que ver con, digamos, las condiciones. Hay personas que migran en muy buenas condiciones, como tú mismo Claro. dices. Pero nunca no tuve esa idea, ¿no? Como de desenraizarme y Ujú, plantarme en otro lado. Y, y yo decía como, sí, pero digamos, Ecuador es un país que es tan migrante, o sea, que a la final, eh, justo para esa presentación conté cuántos familiares tengo en ujú, Estados Unidos y son más de 35. Mi bisabuela migró a Nueva York en los 70, que para mí era así como, no, yo no soy migrante, pero también la migración me atraviesa. ujú, O sea, la migración no es solo algo que está pasando al otro lado de la frontera, que ujú. no solo está pasando en el cruce, también está pasando en las ausencias, también está pasando en el lugar donde se fueron. Y desde ese lugar, si bien no me reconozco migrante, creo que la migración me atraviesa y me siento, nada, con el derecho de explorarlo, de conocerlo, de pensarlo, de representarlo. Y creo que ahí hay como esa, otra vez, como esto de estas discusiones sobre la apropiación cultural o no, o quién tiene el derecho de contar qué historia y qué historia es la que se debe contar y la que se puede contar. Y yo creo que desde ahí también es súper importante también conocer estos otros lados de estas experiencias fronterizas donde también existe el privilegio. Ujú. Claro, Y creo claro. que lo complicado es si es que alguien quiere como contar la historia eh, sin revelar ese posicionamiento. Ujú, ¿No? Como decir esto es lo que es, en vez de decir como esto es lo que yo viví desde este lugar, desde este privilegio, desde esto es lo que yo pude ver. Y eso es pues muy real y muy sincero de tu parte. y esta disonancia que siento, creo que es en buena parte porque no tiene nada que ver lo que se me asume que debería de ser o debería de sentir versus lo que soy hasta ahora. Estoy buscando que embonen. Oye, es que puede ser esto porque también Nogales te permite ser cualquier otra cosa aparte de lo que se estipule, ¿no? El status quo. Es que eso Eres también eso. es como completamente fascinante, ¿no? Que puedas vivir como en una frontera y que tal vez desde el lugar de privilegio que viviste en su momento, ignorabas todas estas cosas. Y ahorita como que estás conociendo que todo esto existe y es como que de repente otro espacio dentro del mismo espacio que siempre llamaste casa existe ahora para ti. Ujú, ujú, Y te das cuenta que el espacio donde que tú viviste desde esos privilegios tal vez no está representado. ujú. No Creo que es estar. como que esa tensión creo que a mí me parece que es súper rica de explorar en un tema fronterizo, porque ahí mismo está una frontera, ¿no? De lo que se cuenta y lo que no se cuenta, de lo que se puede contar y lo que no se debe contar, desde dónde se deben contar las historias. Y que aparte tampoco es beneficioso, ni siquiera para las personas que tal vez no gozan de esos privilegios, que ese territorio solo se retrate así, Ujú, porque si la representación crea, entonces estamos creando solo eso. ujú, Cuando en realidad también puede ser todo esto ujú, distinto. Y son las ujú, dos cosas. ujú. Sí, sí, son muchas cosas, por supuesto. Qué bonito poderlo finalmente vociferar, porque antes hasta daba como cierta pena extraña, pero porque no te enseñaban, y estoy completamente de acuerdo contigo cuando dices, yo tampoco soy patriotista y el tema del nacionalismo no me cabe, ya es más global y ya es más del todo, ¿no? Pero cuando sí te quieres entender con una región, no te basta una descripción tan cerrada y te toca a ti cómo armarte estos espacios y armarte y acercarte y explorarlos.
Y es eso, no hay una representación, o sea, no veo yo a, casi todo es centralizado. Por ejemplo, en México, todo lo que sucede, sucede en el centro de México. La historia se ha contado desde lo que hay en el centro de México, ¿no? Lo que sucedió en la Ciudad de México es toda la historia de esta república gigantesca que llamamos México. Y no, pues son muchas historias. Empecemos contándolas las de arriba de una vez. Creo que fue súper satisfactorio, me da mucho, hay que seguir creando, me encanta lo que estás haciendo, me encanta ver cómo en contraste con todos estos años y todo tu amplio y rico currículum. Estoy muy orgullosa de ti. Ay, qué belleza. Me da mucho orgullo la tenacidad y la perseverancia y como el drive que tienes, se nota, tu trabajo es impecable. Estate segura que voy a estarlo recomendando y dime cómo, qué puedo hacer para divulgar mejor tu trabajo. Tan linda. No, igual, en verdad, gracias por el espacio y me encantó conversar y me da en verdad mucha ilusión ver qué haces en Nogales y nada, me daría muchas ganas de ir, así que ojalá el universo haga lo suyo. Así que yo estoy esperando que todas estas son señales de que México me está llamando. Sí, México en verdad es un lugar majestuoso. Estamos, este año hay elecciones, estamos a punto de ver tal vez por primera vez a una presidenta mujer. Eso es, pues nunca se ha visto. La discusión Ujú. está interesantísima. Es extraño, me da mucho gusto como tener esta edad, esta conciencia de ver este momento histórico, qué implicación tiene también en mi persona, pues a ver, ya estoy viendo que podemos llegar a esos puestos de poder, puede Ujú. nuestra voz alcanzarnos esos lugares, entonces estoy muy entusiasmada con ser como soy en este momento. Qué bueno, me alegro. Bueno, ¿y cuándo tienen elecciones? ¿Qué fecha tiene? ¿En qué Es en el mes? verano, en junio, julio. Pues voy a seguir muy al Wow, pendiente de tu trabajo, bueno, querida Van. Estoy también ahí para lo que necesites y muchísimas gracias por tu tiempo. igual, te mando muchos besos.